La séptima temporada continúa iniciando con un primer capítulo titulado como una de las últimas palabras del Dr. Jenner. Llegará el día en el que no lo estés. Rick Grimes, después de presenciar la brutal muerte de un ser querido, promete a Negan que lo matará, quien lo arrastra hasta la casa rodante, impidiéndole usar su hacha contra él y amenazándolo en cada momento. En medio de la niebla, Negan se detiene y, rodeado por el vacío, le informa a Rick que ahora todos le pertenecen. Luego, arroja el hacha de Rick hacia un grupo de caminantes y lo obliga a recuperarla. Mientras lucha contra los muertos, Rick recuerda a su familia, se sube al techo del vehículo para llorar y revivir la noche infernal. Rememora cómo todos estaban aterrorizados y arrodillados, hasta que Negan eligió a Abraham para destrozarle el cráneo ante los ojos de todos. Daryl, incapaz de soportar las burlas, golpea a Negan, quien reafirma su autoridad masacrando también a Glenn, cuyas últimas palabras fueron una promesa a su esposa diciéndole que la encontrará. Entre lágrimas y odio creciente, todos presencian aquel brutal acto. Negan luego obliga a Rick a devolverle el hacha, forzándolo a saltar y buscarla, mientras revive el sufrimiento de su familia. De regreso con los demás, él le devuelve el hacha a Rick y continúa humillándolo. Toma a Carl, lo coloca en el suelo y ordena a Rick que ampute el brazo de su hijo, amenazando con matar a todos si no lo hace. Rick, entre lágrimas, suplica intercambiar su lugar con Carl, pero en el último momento Negan lo detiene, recordándole que ahora le pertenece. Se llevan a Daryl y antes de partir les dan la bienvenida al nuevo mundo, por lo que nuestros sobrevivientes, completamente devastados, trasladan los cuerpos a Hilltop, dejando atrás el sueño de envejecer juntos. Carol es transportada a otra comunidad y despierta 2 días después en una cama, desconcertada sobre su ubicación. Morgan le explica que se encuentran en una comunidad llamada El Reino y la lleva a conocer al rey Ezequiel y su tigre, Shiva. Carol, sorprendida por el peculiar ambiente medieval, finge estar impresionada por el lugar. Sin embargo, en privado le confiesa a Morgan que considera el sitio un chiste y que se irá en cuanto tenga oportunidad. Más tarde, Morgan acompaña a Ezequiel en una cacería, donde acorralan a unos cerdos salvajes y los hacen devorar a un caminante antes de llevarlos a otro lugar. De regreso al reino, Ezequiel le pide a Morgan que enseñe sus habilidades a Benjamin, un joven inexperto en la defensa personal. Mientras tanto, Carol explora la comunidad y planea su huida. Más tarde, acompañan a Ezequiel en un intercambio. Los cerdos alimentados con porquería son entregados a un grupo de salvadores que también someten al reino. De regreso, conocemos al hermano de Benjamin, Henry, quien ha quedado a su cuidado tras la muerte de sus padres. Morgan descubre que Ezequiel ha mantenido en secreto la situación con los salvadores para evitar un levantamiento en su comunidad. Luego busca a Carol y se percata de su desaparición. La mujer sigue en el reino, pero Ezequiel la encuentra y tienen una conversación sincera, y a pesar de ello, ella insiste en marcharse. Al día siguiente, Morgan la acompaña hasta la casa donde planea exiliarse. Se despide y Carol se instala allí, pero más tarde Ezequiel la visita. Volvemos a ver a Dwight notando la cicatriz en su rostro y su miserable vida como miembro de los salvadores. Mantienen a Daryl encerrado, alimentándolo con comida para perros y torturándolo diariamente con la misma canción. Dwight lleva a Daryl con el Dr. Carson, donde Sherry, su ex esposa, se somete a una prueba de embarazo, pues ahora es una de las esposas de Negan. Luego, lo devuelve a su celda mientras busca una oportunidad para escapar. Negan discute con Dwight sobre el proceso de acabar la cordura de Daryl, burlándose además de su disfunción eréctil causada por la mordida de Eugene. Más tarde, Dwight responde a un llamado para buscar a un prisionero fugitivo. Daryl aprovecha para salir de su celda, pero Sherry lo encuentra en los pasillos y le aconseja regresar antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, Daryl sigue adelante e intenta tomar una moto, pero es descubierto y rodeado por Negan y sus seguidores. Daryl no se inmuta a las amenazas y es golpeado por unos hombres. Mientras tanto, Dwight localiza al prisionero fugitivo, quien se niega a regresar, prefiriendo morir ante la falta de opciones para una vida digna. Dwight cumple su deseo y luego se reúne con Sherry. Más tarde lleva comida a Daryl, culpándolo por la muerte de su amigo y recordándole que lo único que lo mantiene con vida es Negan, dejándole una fotografía del cadáver de Glenn. Al día siguiente, Daryl es llevado ante Negan, quien relata que Dwight trabajaba con la clase baja hasta que su cuñada Tina se endeudó por su enfermedad. Dwight robó la medicina y huyó con su esposa y cuñada. Al ser capturados, Sherry se casó con Negan para salvar la vida de Dwight, aunque este aún fue castigado. Negan ofrece a Daryl una oportunidad similar, pero él la rechaza y es devuelto a su celda. En Alexandria, Michonne sale de la comunidad para mejorar su puntería. Mientras tanto, Rosita y Spencer van a salir cuando los salvadores llegan. Rick ve a Daryl entre ellos, a quien no permiten tener ningún tipo de contacto. Negan ordena registrar las casas confiscando armas y cualquier pertenencia, sin cesar en su humillación. Al preguntar por Maggie, ellos mienten diciendo que no sobrevivió esa noche. Al visitar su tumba, escuchan un disparo. Es Carl defendiendo su casa. Rick le pide que baje el arma y aunque Carl amenaza con hacer que Negan se marche, finalmente cede ante el peligro. Rosita y Spencer fueron enviados a recuperar la moto de Daryl, pero ella se adentra en el bosque repentinamente. Mientras vacían la armería, Arad descubre que faltan armas. Entonces Rick suplica a su grupo que quien las tenga las entregue para salvar la vida de Olivia.
familia, pero en la iglesia se percatan de la ausencia de algunos. Al mismo tiempo, Rosita elimina a salvadores muertos y encuentra un arma que planea conservar, negándose a vivir bajo el yugo de Negan. Rick, desesperado, revisa las casas y le dice a Gabriel que no ve forma de librarse de los salvadores. Finalmente encuentra un escondite en la casa de Spencer con comida y las armas faltantes. Las entrega de inmediato y al poco tiempo todos se preparan para irse. Rick observa a Michonne escondida en los alrededores y le pide que entregue su arma para evitar más muertes. Los salvadores finalmente se retiran. Spencer culpa a Rick por haberlos llevado a esa situación, sugiriendo que Abraham y Glenn fueron afortunados al vivir en el mundo que Rick prometió, y él lo amenaza para que no vuelva a repetir esas palabras. Más tarde, Michonne le dice a Rick que deben luchar para recuperar sus vidas, pero él responde que los salvadores tienen la ventaja. Confiesa que tuvo un amigo llamado Shane, quien es el verdadero padre de Judith y que, al igual que aceptó esa verdad, deben aceptar su nueva realidad. Sin embargo, Michonne vuelve a salir y encuentra todos sus colchones quemados innecesariamente. Además, Rosita le pide a Eugene que le fabrique una bala. Maggie despierta en Hilltop tras varios días, habiendo sufrido un leve desplazamiento de la placenta, pero aún conserva al bebé. Sasha la acompaña y juntas se apoyan en medio de sus recientes pérdidas. Ambas deciden quedarse cerca del Dr. Carson hasta el nacimiento del bebé, pero Gregory les dice que deben irse, ya que cree que su presencia pone en riesgo a la comunidad. Jesús, sin embargo, está en total desacuerdo. En Alexandria, Rick y Aaron se preparan para salir en busca de provisiones. Carl intercepta a Enid antes de que escape. Ella le dice que va a Hilltop para buscar a Maggie, pero él está cansado de protegerla. Sin embargo, cuando se encuentra con caminantes, Carl aparece en un auto para ayudarla. Al caer la noche, Sasha y Maggie están en el tráiler de Jesús cuando una extraña melodía las despierta. Notan que las puertas están abiertas y que los caminantes están entrando, gracias a los salvadores. Desde la distancia, Maggie da órdenes para enfrentarse a la amenaza, mientras Gregory se esconde y a pesar de su estado, Maggie logra silenciar la música. Al día siguiente, los tres intentan dialogar con Gregory, pero los salvadores llegan y Maggie y Sasha se esconden en un armario. Mientras tanto, Carl e Enid encuentran unos patines y disfrutan el camino. Conocemos a Simon, la mano derecha de Negan, quien acude a Gregory para hablar. Después de una miserable conversación, Gregory intenta delatar a Maggie y Sasha, pero al abrir el armario no encuentra a nadie y antes de irse, lo obligan a arrodillarse. Carl e Enid llegan a Hilltop, donde Carl le propone acabar con Negan, pero su cercanía se rompe y él decide volver a casa. Jesús amenaza a Gregory para asegurar que las mujeres se queden y Maggie lo golpea por robar el reloj que su padre le dio a Glenn. Más tarde, Sasha le pide a Jesús que averigüe dónde vive Negan, mientras Maggie se encuentra con Enid en la tumba de Glenn. Jesús, por su parte, se infiltra en uno de los camiones y descubre a Carl a bordo. Nos trasladamos a la costa, donde Cindy y Rachel encuentran a Tara inconsciente en la orilla. Cindy impide que la desconocida sufra algún daño y la esconde. Tara despierta con agua y una lanza dejada por Cindy. Decide seguirla hasta llegar a Oceanside, donde ve cómo todas se arman para atacarla. Sin embargo, es detenida por Rachel y Cindy nuevamente se interpone para evitar su fin, aunque Tara termina rodeada. Unos días antes, ella y Heath estaban inspeccionando un puente cuando se vieron rodeados por caminantes. En el presente, Natania, Katy y Beatriz interrogan a Tara y debaten si dejarla ir. Al anochecer la alimentan y Tara agradece a la nieta de Natania por haberla salvado. Durante la comida, intentan convencerla de quedarse y Tara se entera de que todos los hombres de Oceanside fueron masacrados. Ella revela de dónde proviene y Natania considera enviar a alguien con ella para evaluar un posible acuerdo entre comunidades. Al día siguiente, Tara, Beatriz y Katy emprenden el camino de regreso, pero Tara huye en cuanto puede. Beatriz la alcanza y le advierte que su gente está condenada tras enfrentarse a los salvadores, quienes masacraron a los hombres de Oceanside cuando intentaron defenderse, obligando a las mujeres a esconderse. De repente, Cindy salta sobre Beatriz para ayudar a Tara a escapar. Al alcanzarla, le hace prometer que nunca regresará ni revelará nada sobre Oceanside. Le da provisiones para su viaje y la ayuda a partir. Tara recuerda cómo Heath la ayudó a librarse de los caminantes, pero él quedó rodeado y ella cayó al agua. Encuentra señales de que él logró escapar ese día y continúa su camino, llegando a Alexandria al día siguiente, donde solo la esperan malas noticias. Por otro lado, Carl engaña a Jesús para que baje del camión y logra llegar a la base de los salvadores, donde toma un arma con la intención de matar a Negan. Dispara para abrirse paso hasta encontrarlo, pero es reducido y desarmado, siendo el mismo Negan quien lo confronta. Le muestra el vasto poder que tiene y a sus numerosas esposas. Mientras se besa con Sherry, aparece Dwight junto a Daryl trayendo una bandeja. Negan le obliga a Carl a quitarse la venda del ojo. Se burla de su aspecto, pero al recordar que es solo un niño, se disculpa y comenta lo intimidante que se ve. Finalmente le pide que cante una canción como compensación por la muerte de sus hombres, antes de llevarlo a un espectáculo. Mark, el exnovio de Amber, una de sus esposas, está a punto de ser castigado. Negan presiona una plancha hirviendo en su rostro, revelando que lo mismo le ocurrió a Dwight. Mientras tanto, Spencer se adentra en el bosque y encuentra un arma. Eugene y Rosita llegan al edificio donde él planeaba fabricar balas y después de convencerlo, ella logra
logra que le haga una. Carl enfrenta a Negan, diciéndole que no es lo suficientemente fuerte para destruir Alexandria. Cuando Negan lo lleva de regreso a casa, vemos a Jesús en el techo del camión. Más tarde, alguien le avisa a Daryl que debe escapar. Negan llega a Alexandria dispuesto a esperar a que Rick regrese. Mientras este irrumpía en una propiedad buscando provisiones, Spencer, Eugene y Rosita llegan al mismo tiempo a casa. Spencer trae comida, suministros y medicinas que no tenía intención de entregar a Negan, quien se muestra cada vez más encariñado con Judith. Por otra parte, Daryl decide escapar mientras Negan se acomoda en Alexandria. Se esconde en una habitación donde aprovecha para comer y cambiarse de ropa, notando que está en la habitación de Dwight. Mientras tanto, Rick y Aaron logran conseguir provisiones sin percatarse de que están siendo observados. Richard llega a la casa de Carol, donde también está Morgan, y les comenta que Ezequiel se topó con los salvadores hace meses y que desde entonces viven bajo sus reglas en secreto. Les pide que hablen con Ezequiel para convencerlo de luchar, pero no logra obtener su apoyo y se retira. Al igual que Morgan, Spencer por su parte se dirige a dialogar con Negan, mientras Daryl consigue una moto tras eliminar a un salvador. Jesús lo encuentra y se lleva una radio con él. Rick y Aaron finalmente llegan a Alexandria con las provisiones y se encuentran con los salvadores. Spencer intenta desacreditar a Rick ante Negan, creyendo que podría ser un mejor líder, pero Negan lo considera un traidor y lo elimina. Rosita, enfurecida, dispara su única bala contra Negan, pero impacta en Lucille. Negan nota que la bala es artesanal y amenaza a Rosita para que revele quién la hizo. Al mentir diciendo que fue ella, Olivia paga el precio. Rick llega en ese momento y es informado sobre la visita de Carl a su base. Eugene confiesa ser el creador de la bala y es llevado por Negan, dejando a Rosita devastada. Michonne regresa y al enterarse de lo ocurrido, le dice a Rick que deben luchar por el futuro de todos, quien responde que ahora ve una posibilidad de ganar. Al día siguiente, todos se reúnen en Hilltop, donde encuentran a Maggie y Daryl. Este último le entrega su arma a Rick y juntos se preparan para la batalla. Durante la noche, Gabriel toma repentinamente toda la comida que puede, se equipa con armas y abandona Alexandria. Al amanecer, Gregory decide cortar todo vínculo con el grupo y se niega rotundamente a cualquier enfrentamiento con los salvadores. Sin embargo, la gente en Hilltop está dispuesta a luchar y se dirigen a Maggie. Aún así, necesitan más apoyo, por lo que Jesús los lleva al reino. Allí se encuentran con Morgan, quien les habla sobre Carol. Luego conocen al rey Ezequiel y a Shiva. Le plantean la posibilidad de unirse para enfrentar a los salvadores, pero la opinión de Morgan es considerada y Ezequiel se retira a meditar, invitándolos a quedarse hasta la mañana siguiente, cuando comunicará su decisión. Al día siguiente, Ezequiel les muestra a las personas afectadas en batallas anteriores y decide que el reino no participará en el enfrentamiento. Todos se retiran y Daryl es obligado a quedarse, ya que los salvadores no ingresan allí. De regreso, encuentran una avenida bloqueada y descubren el santuario de los salvadores. Mueven los autos y observan explosivos preparados para los caminantes. Rosita intenta desactivar las bombas mientras monitorean los movimientos enemigos a través de la radio y descubren que los salvadores se dirigen a Alexandria en busca de Daryl. Desactivan las bombas, colocan los autos como estaban y Sasha y Jesús corren hacia Hilltop, mientras los demás eliminan parte de una gran horda de caminantes usando un cable de tensión antes de regresar a Alexandria. Al llegar, los salvadores liderados por Simon aparecen buscando a Daryl, pero se marchan con las manos vacías. Al irse, se preguntan qué ocurrió con la despensa. Se informa sobre la desaparición de Gabriel y un vehículo, y algunos se niegan a creer que haya robado y huido. Encuentran una nota que dice que lo busquen en el bote, el lugar donde Rick y Aaron hallaron provisiones. Al llegar, encuentran huellas y de repente son rodeados por un grupo desconocido. Ezequiel realiza otro intercambio con los salvadores, pero la situación se complica y el rey se ve obligado a acatar las órdenes de sus enemigos. Además, Morgan pierde su vara. Al regresar, Richard le pide a Daryl que lo ayuden a hacer reaccionar a Ezequiel para atacar al enemigo. Juntos planean una emboscada y Richard revela que dejó un rastro que guiará a los salvadores hacia la cabaña de una mujer. Daryl, al darse cuenta de que se trata de Carol, se niega a actuar si eso la pone en peligro, impidiendo a Richard llevar a cabo su plan y amenazándolos insiste. Mientras tanto, nuestros sobrevivientes llegan al basurero, hogar de los carroñeros, donde conocen a Jadis, la líder del grupo. Rick se presenta y exige ver a Gabriel, pero no tienen nada que ofrecer a cambio, ya que lo poco que poseen pertenece a los salvadores. Rick les propone unirse a ellos para enfrentar a sus enemigos, pero Jadis se niega. Sin embargo, tras una intervención de Gabriel, logran convencerla de que acepten a cambio de algo. Llevan a Rick a la cima de una montaña de basura, desde donde lo empujan para que luche contra un caminante rodeado de púas. Aunque sufre cortes graves, Rick logra inmovilizar y acabar con el zombie, demostrando su valía. Jadis acepta unirse a ellos, pero exige armas y acuerdan que después de la victoria recibirán la mitad del botín. Luego, Daryl visita a Carol. Gabriel cuenta a Rick que fue atacado por un carroñero en Alexandria, ya que habían estado vigilando a él y a Aaron cuando consiguieron las provisiones en el barco. Ahora, con nuevos aliados, deben conseguirles armas y antes de irse, Rick le regala a Michonne un gato. Más tarde, Carol le explica a Daryl que se aisló para no perder a nadie
nadie más ni hacer daño nuevamente, y él, para protegerla, decide no contarle sobre las muertes de Abraham y Glenn, y al día siguiente regresa a Hilltop. Regresando en el tiempo, los salvadores descubren la fuga de Daryl y Eugene llega al santuario, donde le asignan un cómodo anexo con todos los privilegios. Dwight reconoce la letra de la nota que le dieron a Daryl y recibe una paliza por permitir la fuga del prisionero. Es encarcelado y Negan le menciona que ha notado la desaparición de Sherry, sugiriendo que Daryl pudo haber recibido su ayuda. Dwight asegura estar de su lado, lo dejan salir bajo la condición de que informe sobre la ubicación de Cherry, que él cree conocer. Mientras Dwight busca a Cherry, Eugene se adapta al sistema del lugar. Sin embargo, Negan continúa aterrorizándolo. Agobiado por las humillaciones, Eugene retoma su mentira sobre ser el doctor bioquímico Eugene Porter, tratando de ganar respeto. Propone soluciones a problemas con la reja y Negan se entusiasma con su nueva adquisición. Al anochecer, Eugene pasa tiempo con las esposas de Negan, jugando videojuegos, embaucándolas con historias sobre sus investigaciones y realiza un pequeño experimento para entretenerlas. Dwight llega a su antigua casa en busca de Sherry, pero solo encuentra una carta que confirma que ella escribió la nota. En la carta, su exesposa le explica que huyó para escapar de esa vida. Dwight aún conserva un cigarro con el labial de Sherry y sus anillos de compromiso. Antes de irse, deja comida en la casa. Esa noche, las esposas de Negan piden a Eugene una píldora especial para Amber que alivie su sufrimiento. Eugene acepta la solicitud y al día siguiente comienza a prepararla, disfrutando de sus injustos privilegios. Dwight miente diciendo que acabó con Cherry y luego todos presencian un brutal castigo en el que Dwight acusa al Dr. Carson de haber ayudado a escapar a Sherry. Más tarde, las mujeres buscan las píldoras, pero Eugene deduce que en realidad son para Negan y se niega a entregarlas. Ellas lo llaman cobarde antes de irse. Posteriormente, Negan aparece en su puerta y sin soportar más amenazas, Eugene se coloca a su total disposición. Retomando el presente, Rick y Michonne están en una expedición desesperada buscando armas, estrenando cada lugar al que llegan. Incluso roban una camioneta de los salvadores llena de provisiones. En el bosque descubren una escuela y la inspeccionan. Encuentran un militar con el tipo de armamento que buscan y se suben al techo para observar a los soldados. Sin embargo, la superficie colapsa y caen sobre un colchón, encontrando además comida que disfrutan de inmediato. Al día siguiente, Tara cuida de Judith y le menciona la cantidad de armas que sabe que hay en Oceanside, aunque prometió no hablar de ellas. Rick y Michonne idean un plan para acabar con los zombies, bloqueando una entrada con un auto. Sin embargo, un caminante dispara accidentalmente y ambos quedan atrapados en el vehículo. Logran escapar del grupo de zombies y elaboran otro plan para eliminarlos. Se separan y Rick intenta cazar un venado, pero cae desde la cima de una atracción. Usa su arma para enfrentarse a los zombies mientras Michonne observa cómo los caminantes devoran su almuerzo. Ella queda desolada y resignada a morir, pero pronto ve a Rick salir de un escondite y juntos eliminan a los zombies, recolectan todas las armas que encuentran y regresan a casa. En el camino, Rick confiesa que no quería volver aún, ya que solo piensa en sus amigos fallecidos y recuerda que no pudo salvar a Glenn, quien lo había salvado al principio de todo. Michonne, aún afectada por los recientes eventos, sabe que no podría soportar perderlo al enfrentarse a los salvadores. Rick, por su parte, no descarta la posibilidad de morir durante la guerra, por lo que deben luchar por su futuro. Llevan las armas a Jadis, pero ella considera que son muy pocas y los hace retirarse con solo 20 de ellas para seguir buscando. Al regresar, Tara no puede resistir el secreto y le revela a Rick la existencia de las armas en Oceanside. Además, Rosita llega a Hilltop para pedirle a Sasha que vayan tras Negan. Morgan le enseña Aikido a Henry, mientras Carol llega al reino en su búsqueda. Carol pregunta por qué Jesús llevó a Daryl y los demás al reino. Morgan le explica que estaban buscando nuevas alianzas y que su amigo debería contarle lo demás. De regreso a la cabaña, percibe la presencia de alguien y descubrimos a Richard desenterrando algo. Posteriormente regresa al reino, donde todos se preparan para otra entrega a los salvadores. Sin embargo, encuentran el camino bloqueado y se bajan del vehículo para investigar. Tras despejar el área, llegan a la reunión, pero las humillaciones continúan y sus armas son confiscadas, ya que falta un melón en la entrega. Jared amenaza a Richard, pero termina disparando a Benjamin. Ezequiel comienza a cuestionar la fragilidad de su trato y llegan con Carol para atender al herido, pero lamentablemente Benjamin fallece sobre la mesa. Morgan sale para calmarse y encuentra un melón escondido. Él deduce que Richard escondió el melón y lo confronta. Él afirma que planeaba morir para demostrar que deben luchar contra los salvadores. Richard aún ve posibilidades de seguir el plan y unirse a otras comunidades para combatir a los salvadores. Más tarde, Morgan observa a Ezequiel informando a Henry de la situación. Al día siguiente, durante la entrega, Richard asegura que comprenden lo ocurrido del día anterior. Morgan, incapaz de soportar sus palabras, lo aniquila, revelando que él bloqueó la calle y escondió el melón para provocar el conflicto. Ezequiel queda indignado y Morgan necesita tiempo a solas. Tras enterrar a Richard, regresa con Carol, a quien informa sobre los verdaderos eventos en Alexandria y los planes para enfrentarse a los salvadores. Carol decide regresar al reino para prepararse para la batalla, y aunque ahora Ezequiel está de acuerdo, sabe que deben esperar. En Hilltop, la gente ha estado entrenando intensamente
silenciosamente durante varios días, mientras Maggie ejerce el rol de líder a pesar de su embarazo. Sasha está decidida a irse con Rosita, un plan que Jesús anticipó y le pide que reconsidere, pero ella no cambia de opinión y Ned le advierte que en 10 minutos informará a Maggie, tiempo que Sasha utilizará para marcharse. De repente los salvadores llegan y Sasha y Rosita escapan por un acceso secreto, mientras Maggie y Daryl se esconden. Los salvadores están al tanto de que Daryl se oculta en Hilltop. Luego, Rosita y Sasha intentan encender un auto, pero Rosita descubre un collar en Sasha que había hecho para Abraham, lo que crea un conflicto entre ellas, y Ned intenta distraer a los salvadores para proteger el escondite de sus amigos, pero uno de ellos logra entrar. Harlan se entera de la muerte de su hermano en el santuario y es obligado a reemplazarlo. Gregory conversa con Simon, quien le proporciona la dirección del santuario para ayudar a eliminar cualquier problema en Hilltop. El hombre en la bodega no encuentra a los escondidos y Daryl aprovecha la oportunidad para disculparse con Maggie por la muerte de Glenn, sintiéndose responsable, aunque Maggie le asegura que nunca lo ha culpado. Mientras tanto, Rosita y Sasha encuentran un auto y llegan a un edificio cerca del santuario, desde donde planean atacar a Negan. Logran superar sus diferencias y descubren que el Dr. Harlan ha sido llevado al santuario y necesitan una mejor posición para atacar a Negan. También escuchan por radio a Eugene retomar su mentira de ser un doctor y dando órdenes en el lugar. Esto las lleva a replantear sus planes. Más tarde, Daryl pregunta a Jesús por Sasha y Rosita, quienes han llegado al santuario para intentar salvar a Eugene, aunque él no desea ser salvado. Sasha deja a Rosita a salvo y la obliga a huir, encontrándose con alguien en el camino. Al día siguiente, nuestros protagonistas se acercan a Oceanside en busca de apoyo. Mientras tanto, vemos que Sasha ha sido encerrada. Un hombre entra en su celda con la intención de abusar de ella, pero Negan interviene y detiene tal conducta inaceptable. La desata y la recuerda de aquella noche, proponiéndole unirse a él y dándole tiempo para pensarlo. Por otro lado, Maggie está fuera de los muros buscando una planta cuando Gregory la alcanza en un intento de mejorar su relación. Mientras le pide que vigile, considera la posibilidad de eliminarla, aunque finalmente se retracta y enfrenta a un caminante, siendo Maggie quien termina salvándolo. En Oceanside, Tara embosca a Nathania y Cindy, pidiéndoles que se unan a su causa contra los salvadores y ofreciendo sus armas. Aunque Nathania se niega, Cindy apoya la propuesta. Sin embargo, el tiempo para hablar se agota y comienzan las explosiones. Nathania y Cindy logran reducir a Tara, quien le pide hablar con Rick mientras el resto es sometido. Nathania amenaza a Rick con la vida de Tara, pero las mujeres creen que pueden enfrentar a los salvadores. El ruido atrae a los caminantes y Cindy aprovecha para someter a su abuela. Juntos eliminan a los zombies, aunque Nathania sigue reacia a unirse a la lucha. Sasha acepta la oferta de Negan, mientras Gregory se prepara para partir. Eugene felicita a Sasha por su elección, pero ella está arrepentida y le ruega a su amigo que le proporcione algo para acabar con su vida, temiendo que la utilizarán en contra de Alexandria. Sin embargo, parece que tiene otros planes. Rick y el grupo se llevan las armas de Oceanside, prometiendo devolverlas. Eugene le da a Sasha las píldoras que había preparado para las esposas de Negan, aunque ella buscaba algo más letal. Al regresar, encuentran a Rosita, quien les informa sobre Sasha. Ella les muestra a Dwight dispuesto a ayudar y detienen a Daryl para evitar su aniquilación. Dwight expresa su deseo de acabar con Negan, provocando a Daryl de nuevo. Tara lo apoya en su afán de vengar a Denise, pero él reconoce que con su ayuda podrán derrotar a los salvadores y recuperar a Sasha. Dwight informa que su gente planea atacar al día siguiente, y tras discutir los planes de Negan, lo dejan ir. Al día siguiente, Maggie repasa el plan con Jesús, pero Gregory ha huido al santuario y no está claro si los delató, lo que podría haber alterado los planes de Negan. Carol se une a las salidas del reino, y Morgan decide ayudar por su cuenta sin afectar sus movimientos. Mientras tanto, los carroñeros llegan a Alexandria para luchar, preparan los explosivos y Dwight retrasa la llegada de Negan a la comunidad. En Alexandria, observan la llegada de los camiones y a Eugene advirtiendo que no ataquen, declarando su lealtad a Negan. Rick decide iniciar las explosiones, pero al activarlas no ocurre nada. Los carroñeros traicionan a los protagonistas y permiten el paso a los salvadores. Jadis revela que les ofrecieron un trato mejor y Negan muestra un ataúd en el que está encerrada Sasha, aunque la amenaza a cambio de numerosas cosas. Al abrir la caja nos damos cuenta de que Sasha se metió voluntariamente en el ataúd para llegar a Alexandria con la excusa de dormir. Antes tomó la píldora de Eugene y recordó haber soñado con la muerte de Abraham el mismo día que lo perdió, además de haberle pedido quedarse en casa esa tarde. Aunque no pudo convencerlo, decidió acompañarlo. Al abrir el ataúd, Sasha ataca a Negan, convertida en caminante, permitiendo que se revierta la situación. Sin embargo, Negan escapa y Jadis hiere a Rick. Los disparos continúan y la sangre comienza a derramarse, colocando a nuestros protagonistas en desventaja. Rick y Carl son arrodillados frente a Negan, mientras Michonne combate a muerte con una carroñera. El hombre le dice a Rick que le gustaría tener un hijo como Carl, quien le advierte que no podrá ganar. Él le pide que mire a la calle, donde ven a una mujer cayendo desde la posición de Michonne. Advierte que castigará a Carl y luego irá contra Rick, pero él responde que de todos modos logrará derrotarlo. Negan se burla de las promesas
promesas de Rick y cuando está a punto de acabar con Carl, Shiva aparece y crea una gran distracción. Las tropas del reino llegan para apoyar a la comunidad, junto con Hilltop liderado por Maggie, a quien Negan creía muerta. Morgan también llega a Alexandria y con la colaboración de las tres comunidades logran intimidar a los salvadores. Los carroñeros, que nublan la visión para dispersarse, atacan a los protagonistas. Negan y su grupo huyen, pero al intentar seguirlos, son atacados por los carroñeros. Descubren que están encerrados y que todos sus enemigos han huido. La oponente de Michonne ha caído, pero ella está gravemente herida. En el santuario, Eugene miente diciendo que Sasha murió por falta de aire. Mientras tanto, en Alexandria lloran su muerte y Dwight revela que no conocía las intenciones de Sasha. Por primera vez, las tres comunidades conviven como una gran familia dispuesta a sacrificarse por un mejor futuro, recordando a los que han perdido. Pero la guerra apenas comienza.